Chuito en la música puertorriqueña es una de las figuras más importantes para el campo de la música típica. Posiblemente sea la figura más importante, obviamente no es el único artista en Puerto Rico, pero sí es uno de los más importantes. Chuito el de Bayamón, por ejemplo, fue la primera persona que cantó música jíbara en radio. La primera persona que llevó la música jíbara a las ondas radiales, que se hizo en WKQ. Y también fue uno de los principales pioneros en el campo de la televisión. Chuito el de Bayamón tuvo participación en televisión por muchísimos años y además participó en gran cantidad de conciertos y presentaciones, no tan solo artísticas, sino también políticas. Chuito tiene una dimensión política muy interesante también. Chuito el de Bayamón en la música está vinculado a la figura de Ladí, uno de los grandes compositores de la música puertorriqueña, y a Claudio Ferrer. Por ejemplo, Claudio Ferrer y Chuito trabajaban juntos emburrando caña en una de las haciendas de Bayamón, la hacienda de San Bruno, a principios del siglo. La vida de Chuito, por haber quedado huérfano tan joven de padre y madre, tenía 9 años cuando esto pasa, hace que su niñez se acelere y pronto comience a trabajar y a desenvolverse en diferentes ámbitos. Uno de esos ámbitos será el azúcar, la caña de azúcar, donde tendrá la capacidad de relacionarse con otros grandes compositores, como la figura de Claudio Ferrer, por ejemplo. Conocerá a Don Felo, estará en relación directa con otros grandes de la música puertorriqueña. Pero además de eso, trabajará en el tabaco y será dentro de la colectiva de Bayamón y posteriormente en el ámbito del tabaco en San Juan, donde comenzará a cantar en público. En el campo de la música se destacó también por haber sido uno de los primeros que grabó música típica. Grabó para RCA Víctor. Existen grabaciones de Chuito desde antes del año 38, muy temprano en la historia de Puerto Rico. Posteriormente a eso grabó con diferentes casas disqueras hasta que finalmente quedó con Ansonia Records, que fue una de las principales con las que grabó y con quien ganó disco de oro a mediados de la década de los 70. Igualmente le reconocieron con una Guaybana de Oro en el mismo tiempo histórico de mediados de la década de los 70. Para Bayamón, este espacio, esta calle Comerío, uno de los lugares más destacados con la clase obrera, es decir, los trabajadores que venían de diferentes partes de la zona a vivir a Bayamón se ubicaban en la calle Comerío para entonces trabajar en las fábricas que estaban cerquita de la zona. Ese es el caso de la familia de Chuito. Se ubican a vivir en esa zona. Él va a nacer justo al frente de la panadería de Obdulio y allí Chuito se desarrolla. Pierde a papá y a mamá muy temprano, 9 años de edad, y comienza a formar parte de la clase obrera desde bien tempranito. Es en ese ámbito de tiempo en el que él va a conocer a Claudio Ferrer, incluso eran amigos, el gran compositor Claudio Ferrer. Chuito el de Bayamón, entonces, conociendo a todas estas grandes figuras, Chuito el de Bayamón, por ejemplo, nace cuando el alcalde de Bayamón es Virgilio Dávila. Entonces, a Chuito el de Bayamón lo va a bautizar don José Gumersindo Vega, que es el párroco de Lares cuando el grito de Lares se da, lo sacan de Lares, lo traen a Bayamón a vivir, y aquí cuando ya está mayorcito, en el año 1900, nace Chuito y él es quien lo bautiza. Una vida completa, rica, llena de grandes elementos. Importante Chuito también para Bayamón porque Chuito en sus narrativas hacía diferentes explicaciones de la historia del pueblo y diferentes explicaciones de la historia de Puerto Rico y del mundo. No debemos tener siempre presente que Chuito el de Bayamón va a hacer el programa de radio junto a su compañero don Abelardo Díaz Alfaro, trabajando para WIPR Radio. Tanto Chuito el de Bayamón como don Abelardo Díaz Alfaro hicieron los cuentos de Tello Gracias y su mundo, y ahí Chuito escribía infinidad de coplas y las cantaba exactamente en ese programa. De la misma manera participó con otros grandes productores como por ejemplo Córdoba Chirino, que fueron 2 hermanos que tenían también una compañía de publicidad y hacían música, y ahí fue que se desarrolló el grupo de lo que se llamó las Industrias Nativas, el programa de radio Industrias Nativas. El campo en el campo ha nacido, haya vivido y crecido, y como yo lo compruebe. El de Bayamón se va a destacar por la música jíbara.
un género musical que ya existía a la fecha de él venir al mundo. Chuito se va a destacar exactamente dentro del seis Villarán, que va a ser la forma de seis que él va a tener por preferencia, pero los cantó todas las formas de seises y todas las formas de décimas, incluso las componía, ¿verdad? Una de las grandes aportaciones de la familia Sánchez Erazo a la cultura puertorriqueña es la preservación de la documentación que Chuito dejó en libreta. Chuito dejó infinidad de libretas con infinidad de décimas sobre diferentes temas que gracias a Dios pues, la nieta, doña Violeta Sánchez, supo pues, preservar, y se conserva todo ese material con el cual se mantiene el ingenio de Jesús Sánchez Erazo. Chuito el de Bayamón grabó música jíbara, siendo uno de los primeros, y vamos a decir que es el primero en llevarlo a grabación. Ganó el nombre de Chuito el de Bayamón por la vi, para diferenciarlo de Chuito el de Calley, le pone Chuito el de Bayamón como nombre. Pero Chuito el de Calley es un poquito posterior a Chuito el de Bayamón. Chuito el de Bayamón también va a ser identificado como el decano de los cantantes cuando ya está grabando con Ansonia Records en los Estados Unidos. Así que muchas de las giras que hizo Chuito en Estados Unidos, los viajes que dio a Cuba, los viajes que dio a España y a diferentes ciudades en los Estados Unidos, ya era identificado como el decano de los cantantes. Bueno, para mí es una alegría tremenda que a Chuito el de Bayamón se le incluya como parte de la celebración de Campechada. Es vamos a decir, es un reconocimiento que la música típica puertorriqueña necesitaba. Es un reconocimiento que los artistas dedicados a este arte tan importante, porque es el sentir del pueblo, ¿verdad? Lo que hacen nuestros trovadores, lo que escriben en sus coplas, lo que hacen en sus décimas, no es más que la narrativa del diario vivir del campesino, que es la esencia del puertorriqueño. Chuito tenía la capacidad de cantar cualquier género musical, porque tenía la virtud de la entonación perfecta. En fin, Chuito el de Bayamón era un gran cantante. Con doña Felisa, quien halló muerta de risa maldiciendo la canca.